Conocido el concepto de derivada de nuestro curso de cálculo elemental, vamos a ver cómo lo extendemos a las funciones vectoriales de variable real. ¿Sí? Bueno, vamos a ver un ejemplo de una función vectorial de variable real en donde su dominio pues, son los números reales, que es variable real, y su codominio sea R3, el espacio tridimensional. Al ser R3, podemos ver entonces que tiene, ya vimos cómo va a tener tres funciones componentes. ¿Sí? Bien, entonces esta es una función vectorial de variable real. Bueno, el concepto de derivada se extiende muy sencillamente, ya que las funciones componentes son funciones que ya vimos en el curso de cálculo elemental, que son funciones de variable real, ¿sí? De una sola variable. Entonces, la derivada de la función vectorial de variable real se define como la derivada de cada una de sus funciones componentes. ¿Sí? Y ya sabemos que cada componente son funciones que vimos en nuestro curso de cálculo elemental. Vamos a ver algunos ejemplos. Este tema es muy sencillo. Vamos a dar, por ejemplo, algunas funciones muy sencillas, como esta, por ejemplo, en donde cada función componente es una función lineal. Y bueno, pues aquí vemos la derivada de cada una de las funciones componentes. Esta función componente, su derivada es 2, la derivada de esta es menos 1 y la derivada de esta es 3. Veamos una función, bueno, aquí hay funciones cuadráticas. Entonces vemos que su derivada de la función de primera componente pues sería 2t, de la segunda componente también sería 2t y de la tercera componente sería 1. ¿Sí? Veamos algún otro tipo de función. Bueno, aquí vemos que las funciones componentes tienen exponenciales y vemos fácilmente que, bueno, pues la derivada de e a la t es e a la t, la derivada de t es 1 y esta es la derivada de un producto, entonces es t por la derivada de t, que es pues, t por e a la t. Y luego e a la t por la derivada de t, que es 1, pues nada más es e a la t. ¿Sí? Veamos una más, en donde algunas funciones componentes son funciones trigonométricas y fácilmente vemos su derivada. ¿Sí? La derivada del coseno de t va a ser menos 2 seno de t, que está multiplicado por 2. La derivada de 2 seno de t, que va a ser 2 por coseno de t. Y un cuarto es una constante cuya derivada es 0. Ya que sabemos derivar funciones vectoriales de variable real, vamos a ver cuál es su interpretación geométrica. En el caso de nuestro curso de cálculo elemental, veíamos que el concepto geométrico de la derivada era que era la pendiente de la recta tangente en cada uno de los puntos de esa función. ¿Sí? La derivada en cada punto nos daba la pendiente de la recta tangente en el punto en cuestión que tomáramos. Bien, vamos a ver ahora cuál será la interpretación geométrica de la derivada en las funciones vectoriales de variable real. Pongamos una función vectorial de variable real f de t, donde t es su parámetro, es número real, es su dominio. Y fijémonos en un punto arbitrario, un punto cualquiera, y establezcamos su vector de posición. Yo tengo este punto. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo un segundo punto? ¿Sí? Tengo un segundo punto, y bueno, ese punto, segundo punto se debe a que incrementé mi variable independiente en un delta t. ¿Sí? Incrementé mi variable. Entonces, yo voy a tener un incremento de la función y como la función es vectorial, su incremento, por ende, va a ser un vector. Este incremento, este vector en forma azul, es el incremento de la función a partir del punto A. Bueno, yo voy a ver que este incremento yo lo puedo reducir
cada vez más hasta llegar a 0. ¿Sí? Y entonces, esa reducción, cuando este incremento tiende a 0, voy a coincidir con la tangente a la función, a la curva que es el rango de la función, a la tangente en ese punto, a un vector tangente en ese punto. Entonces, si nos damos cuenta, bueno, voy reduciendo yo mi incremento y obviamente cuando llego al punto A va a coincidir con un vector tangente en el punto en cuestión, ¿sí? Entonces, la interpretación geométrica de la derivada de una función vectorial de variable real es justamente el vector tangente en un punto en cuestión. En lo que en cálculo elemental era la pendiente de la tangente, aquí es un vector tangente. Hagamos una aplicación sencilla de la interpretación geométrica de la derivada de funciones vectoriales de variable real. Supongamos que nos dicen, bueno, dada una función vectorial de variable real, como la que tenemos aquí, en particular esta, y que nos digan cómo encontrar la ecuación de la recta tangente en un punto determinado de esta curva del rango. Bien, bueno, supongamos que nos dicen, bueno, aquí tenemos la función vectorial de variable real y queremos encontrar la tangente en un punto, llamémosle A, ¿sí? Ese punto obviamente A es f de t, ¿sí? Yo lo puedo determinar concretamente si t vale 45 grados. Voy a dar en grados los argumentos de las funciones, no, normalmente se dan en radianes, pero bueno, podemos darlos en grados también. Entonces supongamos que yo quiero encontrar la ecuación de la recta tangente en el punto A y en particular en el punto donde el parámetro vale 45 grados, entonces 3 por 40, coseno de 45 nos da esto, 3 por el seno de 45 nos da 2.12 y bueno, pues 45 grados en radianes nos da 0.79, ¿sí? Bien, está en radianes. Bueno, para encontrar la ecuación de una recta, yo requiero dos parámetros importantes. Un punto donde pasa y un vector paralelo a las rectas. O sea, si yo quiero encontrar la ecuación de una recta, bueno, necesito un vector que sea paralelo a él. Ya tengo el primer aspecto, el punto. Ahora, ¿cómo encuentro el vector paralelo? Ah, pues ya sé yo que la derivada de la función, ¿sí? La derivada de la función, esta es la función y esta es su derivada, me da un vector tangente en cada punto. Entonces, si yo encuentro el vector tangente aquí, bueno, pues entonces puedo, mediante el punto y su vector de posición, voy a poder encontrar la ecuación de esa recta. Bien, entonces procedamos a encontrar el vector tangente. Y yo sé que el vector tangente es evaluar la derivada en ese punto. Bueno, entonces si yo tengo que B, en particular, tengo el vector tangente, ¿sí? Donde B es evaluar F en el valor de T, ¿sí? En el parámetro T. Y yo sé que este vector B es tangente en este punto, ¿sí? En el punto donde T vale 45, ¿sí? Entonces ya tengo todo, ya tengo el vector de posición de uno de los puntos y tengo el vector paralelo, ¿sí? Entonces, a final de cuentas, la ecuación sería de esta forma, ¿sí? La ecuación sería
de esta forma. Donde este es el vector paralelo B. El vector paralelo B, pueden ver que es el mismo, multiplicado por el parámetro T, más el vector de posición del punto donde tengo el vector tangente, donde el vector es tangente, que es este es A. ¿Sí? Entonces ustedes pueden ver que es muy fácil encontrar la ecuación de la recta tangente a un punto. ¿Por qué? Pues porque el punto lo evalúo la función, me da el punto donde pasa la recta tangente, y la derivada en ese punto me da el vector paralelo a la recta, y con esos dos ya puedo calcular una ecuación de la recta tangente. Y si variamos, el parámetro, bueno, pues vamos a ir viendo cómo varía el punto A, cómo varía el vector tangente B y cómo varía la ecuación. Digamos, demos valores conocidos, por ejemplo, si yo tengo f de 0, bueno, pues el punto por donde pasa, el punto de tangencia, el punto de donde quiero encontrar la recta tangente es en 3, 0, 0, ¿sí? Y obviamente el vector tangente es 0, 3, 1, que es evaluar el parámetro en la derivada, ¿sí? Y la ecuación me quedaría 0, 3, 1. Vamos a darlo, por ejemplo, bueno, ya lo hice, así lo empezamos el ejemplo, en 45 grados. Vamos a hacer un valor conocido 30, ¿sí? Démoslo en 60, en 90. En 90 ya sabemos que aquí, en 90, el coseno es 0, el seno es 1, por 3, pues me queda 3, y así, ¿sí? Y de esta manera, bueno, podemos encontrar la ecuación de la recta tangente, en particular aquí en este intervalo de puntos, de una función vectorial de variable real.